El acuerdo antidumping está basado en la exhortación a que los países utilicen el instrumento del acuerdo antidumping, del acuerdo sobre subvenciones y el acuerdo de salvaguardias con suma prudencia. Eh, a su vez, establecen exigencias claras, que una autoridad de aplicación que haga su trabajo diligentemente llevaría a que las investigaciones que se abrieran realmente lo justificaran. Sin perjuicio de ello, el acuerdo incorpora una serie de criterios adicionales que son algo así como si todo lo demás no funciona, que por lo menos funcione esto, y entonces establece algunas exigencias mínimas que se deben cumplir en algunos parámetros claves de una investigación, que básicamente son el margen de dumping y la magnitud de las importaciones que supuestamente están provocando daño. Esto es lo que vamos a ver en este módulo, que consiste en cuáles son esas condiciones de minimis, o sea, condiciones mínimas que se tienen que cumplir en determinados parámetros, y cómo se aplican esas condiciones en el transcurso de una investigación. Las condiciones de minimis están establecidas en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping. Ahí dice: la autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo primero y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. Cuando la autoridad determine que el margen de dumping es de minimis o que el volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la investigación. Entonces, este artículo primero establece el requisito probatorio y luego establece propiamente las condiciones de minimis. Las condiciones de minimis son dos. Una es referida al margen de dumping y otra referida al volumen de importaciones. Vamos a ver a continuación cuál es la definición precisa de estas dos condiciones. La definición precisa de estas dos condiciones de minimis figuran en el mismo artículo a continuación, donde dice: se considerará de minimis el margen de dumping cuando sea inferior al 2%, expresado como porcentaje del precio de exportación. Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes de un determinado país representan menos del 3% de las importaciones del producto similar en el miembro importador, salvo que los países que individualmente representan menos del 3% de las importaciones del producto similar en el miembro importador representen en conjunto más del 7% de esas importaciones. Entonces, la primera condición, que es el margen de dumping de minimis, se determina como 2% expresado en términos del precio de exportación. Vamos a ver que este criterio de margen de dumping de minimis puede ser aplicado tanto a empresas como a países según cuáles sean las circunstancias. El segundo de los criterios, que es el volumen de importaciones insignificante, está estrictamente referido a países. Lo que uno tiene que hacer es tomar el total de las importaciones del producto similar que está siendo importado y determinar las importaciones de cada uno de los países comprendidos en la investigación, cuánto representan de ese total. En el caso de que representen menos del 3%, lo que hay que verificar es si, sumando las importaciones de todos los países cuya participación sea menos del 3%, el acumulado es superior a 7.
Si es superior a 7, por más que las importaciones de cada país consideradas individualmente sean menores que 3, esos países quedan comprendidos en la investigación. Este artículo tiene una particularidad, que es que hace referencia a países. Y el hecho es que las investigaciones antidumping son investigaciones a empresas. Todo el proceso de la investigación analiza prácticas empresariales, no países. El único momento en la investigación en que se toma como referencia al país es el momento de la apertura, en el cual, entre otras cosas, el volumen de información que se tiene es menor y no necesariamente uno tiene información detallada de cada una de las empresas. Por lo tanto, es una aproximación más gruesa en la cual la referencia pasa a ser el país. El criterio de importaciones insignificantes, por lo tanto, solamente se puede aplicar a países. El criterio de minimis de margen de dumping se puede aplicar tanto a empresas como a países. Se aplica a países en el momento de la evaluación de qué países quedan o no comprendidos dentro de una investigación y por lo tanto las empresas que exportan desde ese país. Y el criterio de minimis de dumping se aplica a países y luego veremos que en el transcurso de la investigación se aplica también a las empresas consideradas individualmente. El artículo 3.3 del acuerdo antidumping nos indica la forma en que debemos aplicar los criterios de minimis a los efectos de la evaluación de una solicitud de investigación. El 3.3 dice así: cuando las importaciones de un producto procedente de más de un país sean objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora solo podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina que a. El margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país proveedor es más que de minimis, según la definición que de ese término figura en el párrafo 8 del artículo 5. Y el volumen de las importaciones procedentes de cada país no es insignificante. Y b. Procede la evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados y el producto nacional similar. Entonces, este artículo lo que establece es que del conjunto de países que están contenidos en la solicitud de investigación original, eventualmente descartaremos alguno de ellos debido a que no cumplen con determinadas condiciones. Al excluir esos países de la apertura de la investigación, quedan excluidas las empresas exportadoras de esos países hacia el país que lleva adelante la investigación, y en todo el análisis de la evolución de las importaciones, su efecto sobre el mercado del país que lleva adelante la investigación y su impacto sobre las empresas, lo que se tomará como referencia son las importaciones provenientes de los países que quedaron dentro de la investigación, pero no los que fueron excluidos de las mismas. Veamos ahora un ejemplo a través del cual procuraremos ilustrar los aspectos esenciales de estos tres o cuatro criterios que aparecen en este artículo. En este ejemplo tenemos el caso de un producto para el cual se pide una investigación y de ese producto hay importaciones del producto similar proveniente de 4 países: Brasil, Chile, Bolivia y Perú. En cada uno de ellos hay empresas, 3 en Brasil, 2 en Chile, en Bolivia y en Perú. Y aquí también tenemos el volumen de las exportaciones, el precio de exportación y el margen de dumping.
Vamos a proceder ahora a hacer una evaluación crítica de estas importaciones aplicando los criterios establecidos en los artículos que hemos leído previamente. El primero de los criterios que vamos a aplicar es el referido a la existencia de un volumen de importaciones insignificante. Como lo establece el artículo, la referencia es el total de las importaciones del país que lleva adelante la investigación. En este caso, del producto similar se realizan importaciones por 269 millones de dólares. Ese es el 100% de las importaciones del producto similar y se procede a calcular qué porcentaje de las mismas corresponden a cada país. Tenemos aquí que de Brasil procede el 20% de las importaciones del producto similar, Chile un 46%, Bolivia un 2% y Perú un 30%. De estos 4 países, el que no cumple, o mejor dicho, el que está dentro de la categoría de importaciones insignificantes, es el caso de Bolivia, por el cual todas las exportaciones de Bolivia y por lo tanto hacia Uruguay, y por lo tanto las empresas F y G que exportan desde ese país, quedan excluidas de la investigación y también quedan excluidas sus importaciones al momento de la evaluación de daño en mercado y de daño a la rama de producción nacional. De los 4 países que quedan, vamos a proceder a aplicar el segundo de los criterios, que es el de margen de dumping de minimis. Como hemos comentado, aquí se da la particularidad de que el margen se aplica por país y no por empresa exportadora. Único momento en la investigación que se realiza esto. Como consecuencia de ello, debemos calcular el margen de dumping país, que se calcula ponderando el margen de dumping de cada una de las empresas por la participación relativa de las exportaciones de esa empresa dentro del total de las exportaciones de ese país hacia Uruguay, que es el país que lleva adelante la investigación. Y entonces tenemos que de Brasil se exportan 59.3 millones de dólares, de los cuales el 20% procede de la empresa A, el 4% de la empresa B, el 76% de la empresa C. A su vez, los márgenes de dumping calculados preliminarmente en ocasión de la evaluación de la solicitud de apertura son 12% para la empresa A, 23% para la empresa B y menos 5% para la empresa C. O sea que en el caso de la empresa C, el precio preliminarmente determinado de exportación a Uruguay está un 5% por encima del precio al que se vende el producto similar en el mercado brasileño por parte de esa empresa. Lo que hay que hacer entonces es ponderar el margen de dumping de cada una de las empresas por su participación relativa en las exportaciones hacia Uruguay y luego proceder a sumar los márgenes de dumping ponderados. Cuando hacemos esto, lo que nos da es que el margen de dumping para Brasil pasa a ser de 0%. Hacemos el mismo cálculo para Chile y en ese caso el margen de dumping de Chile nos da un 20% y lo hacemos para Perú y nos da un 12%. Por lo tanto, aplicando el segundo de los criterios, debemos excluir a Brasil de la investigación por no cumplir con el margen de dumping de minimis. Nótese que esta exclusión se da a pesar de que los márgenes de dumping preliminarmente determinados para la empresa B y A es de 23% para la B y 12% para la A. Lo que pasa es que la participación en las exportaciones de la empresa C es muy importante y en su caso no solamente no hay dumping, sino que el precio de exportación es superior al precio practicado en el mercado doméstico. El precio practicado en el mercado doméstico.
Esto neutraliza el efecto del dumping de las otras dos empresas, a los efectos de cálculo del ponderado país. Entonces, procedemos a excluir a Brasil de los países comprendidos en la investigación, o mejor dicho, de las empresas de nacionalidad brasileña o radicadas en Brasil a los efectos de la investigación. Y nos quedamos con Chile y Perú, luego de aplicados estos dos primeros criterios. El último de los criterios apunta a la evaluación de las condiciones de competencia. El criterio lo que dice es que antes de proseguir en un análisis conjunto de todas las importaciones objeto de dumping y su relación con el daño, es necesario hacer un análisis de las condiciones de competencia de los productos provenientes de cada país a los efectos de determinar si esa acumulación tiene sentido o no. Veamos algunos datos adicionales que nos permitirán en este caso concreto hacer esa evaluación. En el marco de la investigación se concluye que los productos importados llegan al consumidor final a un precio que está un 45% por encima del precio de exportación a nivel CIF. Aquí tenemos el precio de exportación, el precio de consumo, calculado como un 45% por encima del precio de exportación. Lo que, por otro lado, otro dato adicional que tenemos es que los precios al consumidor final del mercado interno ante las importaciones con dumping dañosas se encontraban en el entorno de 1,80, 1,90. Lo que vamos a asumir es que entre la situación previa y la situación actual, lo único que ha cambiado son las importaciones. No hay ninguna otra variable a la que eventualmente tengamos que atribuir el daño que la rama de producción nacional alega estar teniendo. Pero lo que observamos es que los productos provenientes de Chile llegan al consumidor final a un precio que es superior al precio que se practicaba en el mercado doméstico antes de las importaciones. Esto indica, en principio, que los productos no son percibidos como igualmente valiosos por parte de los consumidores, porque si los productos fueran igualmente valiosos para los consumidores no pagarían un precio superior. O sea que si los consumidores están dispuestos a pagar un precio sensiblemente superior al precio de la producción nacional, debemos concluir que ese precio indica que el consumidor lo percibe como un producto distinto. Por lo tanto, las importaciones que eventualmente podrían estar presionando los precios a la baja de la producción nacional son las importaciones provenientes de Perú, que sí están en precios por debajo de los precios que originalmente se practicaban en el mercado doméstico. En este caso, pues, dada la enorme disparidad de los precios al consumidor final entre las importaciones provenientes de uno y de otro país, no parece razonable atribuirle a las importaciones provenientes de Chile el origen del daño al que eventualmente está siendo sometida la rama de producción nacional. Por lo tanto, debemos proceder también, o es aconsejable, proceder también a excluir las importaciones provenientes de Chile. Y en este caso nos quedaríamos con que la investigación se limitaría a las importaciones provenientes de Perú. Hemos pues visto cómo de un universo de países que eventualmente quedarían comprendidos en la investigación, aplicando estos criterios restrictivos que existen y que están introducidos en el acuerdo, el grupo de países y por lo tanto de empresas investigadas se reduce sensiblemente.
A partir de este momento que hemos definido cuál es el universo de empresas a investigar, todo lo que viene a continuación del marco de la investigación ya es a nivel de empresas. La figura de el país como referencia se abandona aquí definitivamente para el resto de la investigación.